gracias, doctora Janina. Muchas gracias también, doctora Norma. Un saludo a todos los que nos están acompañando desde Facebook, aquí también en Zoom. Es un placer estar con ustedes otro domingo más, otro mes más en que nosotros nos encontramos para finalmente seguir hablando de cosas que nos edifican, ¿no? Seguir trabajando asuntos que realmente traen a nuestro hogar valores, principios y nos educan precisamente en aquello que es llevarnos al reino de los cielos. Así que bienvenidos a todos, gracias una vez más por la oportunidad también de poder exponer delante de ustedes algún tema que pueda servir también de gran bendición para todos nosotros. Vamos a conversar hoy con esta serie que vamos a iniciar del discipulado. Vamos a comenzar hoy pensando precisamente en esto, cómo nosotros seguimos los pasos de Jesús, nuestro gran maestro, cómo nosotros podemos finalmente tener esta misma influencia de Jesús y entender qué es lo que significa esto de discipular, de formar otras personas, especialmente en el contexto de familia. Tenemos siempre formación, formación de carácter del esposo, carácter de la esposa, los niños, y finalmente eso va a formar un hogar, que generalmente nosotros comenzamos teniendo una casa, pero dentro de los principios y valores que nosotros educamos en nuestra casa, finalmente transformamos esta casa en un hogar. Así que nuestra escuela para padres quiere trabajar en la serie de discipulado para que finalmente podamos tener hogares formados para el reino de los cielos. Así que voy a compartir con ustedes aquí una corta presentación de PowerPoint para que vayamos conversando un poquito con relación a lo que significa seguir los pasos del maestro. Primero tengo una pregunta, quiero ya ver la participación de ustedes, que me puedan colaborar ahí, pueden dejar su respuesta en el chat y vamos a estar leyendo. ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué será que eso nos trae, nos hace entender? ¿Qué será que esto finalmente nos da de comprensión? ¿Qué significa seguir a Cristo? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del concepto de seguir, trabajando ahora en esta modernidad de las redes sociales, seguir, por ejemplo, significa observar lo que hacen las personas, ¿no? Seguir por Instagram, seguir por Facebook, seguir por YouTube, lo que uno puede tener, hasta TikTok, todas las redes sociales que hoy existen. Cuando nosotros estamos siguiendo a las personas allí, estamos observando todo lo que la persona publica, ¿no? Yo puedo llegar ahí a la casa de una persona que sin conocerme personalmente, finalmente va a saber ya qué es lo que me gusta comer, los colores, simplemente por ver qué es lo que uno publica. Lo que muchas de las veces las redes sociales se transforman en este pequeño diario, ¿no? De la vida de las personas, porque algunos transforman las redes sociales en esto, se publica de todo. Y ahí se va acumulando seguidores y las personas van buscando cada vez más likes en lo que publica. Pero ¿será que eso también tiene el mismo concepto según la Biblia? ¿Será que seguir es observar? ¿Será que seguir es finalmente saber qué es lo que está haciendo la persona? Saber qué es lo que a la persona le gusta, qué es lo que no le gusta a ella. ¿Qué significa seguir? ¿Qué piensan ustedes ahí? Compartan conmigo su idea. ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué concepto será que eso tiene? ¿Será que es precisamente el observar? ¿Será que es precisamente saber qué es lo que le gusta a Jesús? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Será que seguir a Cristo significa, no sé, estar pendiente de las cosas que le hace, saber de memoria aquello que fue escrito sobre él en los evangelios? ¿Qué es para ti seguir a Cristo? Esta es una pregunta que nosotros necesitamos aclararla bien en nuestra mente para que de esta forma comprendamos los principios que conllevan seguir a Jesús, comprendamos los valores que conllevan seguir a Cristo, porque no es necesariamente un acto en sí, ¿no? No es necesariamente una acción en la cual uno va a tener algunas memorizaciones de cosas que Jesús ha hecho. Si nosotros vamos para la Biblia, por ejemplo, vamos a encontrar algunas cosas que Jesús hacía y vamos a analizar algunos versículos aquí para que comprendamos lo que eso significa. En Mateo 4, versículo 17 y desde el versículo 23 al 25, dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó.
Y dice el versículo 25 de Mateo 4, y les siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí vemos que Jesús tenía acciones, Jesús realizaba, tenía un trabajo, tenía un ministerio, que desde que Jesús se bautizó, luego de haber pasado por toda la tentación del desierto, de allí en adelante Jesús comienza a predicar y a decir enfáticamente que el reino del cielo ya se había acercado. Y entonces Jesús comienza a tener una serie de acciones. Dice que Jesús enseñaba, dice que Jesús predicaba, dice que Jesús sanaba, inclusive expulsaba, ¿no? Expelía demonios de las personas. Y por cuenta de estas acciones de Jesús, por cuenta de lo que Jesús hacía, del ministerio que Jesús cumplía, finalmente las personas lo seguían. Aquí tengo, por ejemplo, alguien que, la doctora Janina, que nos dice que seguir a Cristo significa aprender de Él y hacer su voluntad. Pues cuando vemos la Biblia escribiendo y comentándonos que seguía mucha gente, podemos comprender ese concepto de que era como que eran sombras de Jesús, ¿no? Donde iba Jesús, ahí estaba una multitud que lo estaba acompañando. Constantemente vamos a ver en los evangelios que multitudes de personas estaban siempre acompañando a Jesús. Hasta cuando Jesús quería estar solo, en aquel momento cuando le dice a los discípulos, venid y descansad un poco, cuando él quería estar solamente con sus discípulos, teniendo un momento íntimo con ellos y con Dios, finalmente llegaba gente, nunca dejaban a Jesús tranquilo, en paz, sin tener que hacer. De hecho, el ministerio de Jesús fue un ministerio tan desgastante, pero a la vez de gran bendición para nosotros. Desgastaba las energías de Cristo, aunque él las reponía por medio del contacto con el cielo, de su tiempo en oración, de su tiempo en consagración y devoción, que era primordial en la vida de Jesús. Aquí nosotros vemos actitudes, acciones que Jesús tenía, cosas que Jesús hacía: predicar, enseñar, sanar, expelir demonios. Jesús estaba constantemente sirviendo. Ahora, si nosotros vamos a otro versículo también de Mateo, pero ahora capítulo 10, vamos a ver lo siguiente. Cuando Jesús ahora ya tenía los 12, cuando Jesús ya había seleccionado a aquellos que él quería como sus discípulos, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Si nosotros vamos observando en los versículos anteriores que habíamos leído, tenía que ver con las acciones de Jesús. Ahora en el capítulo 10 de Mateo, cuando Jesús ya había elegido sus 12 discípulos, Jesucristo envía a estos discípulos y hace algo, les dice que hicieran algo que es semejante a lo que él hacía. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien los leprosos, resuciten a los muertos, echad fuera los demonios. Todo lo que ustedes recibieron de gracia, todo lo que ustedes fueron, los principios que les fueron transmitidos, los valores que les fueron entregados y la autoridad y el poder que se les está entregando, vayan ahora y hagan lo mismo. Si vamos leyendo, por ejemplo, en Mateo 28, versículo 19 y 20, dice: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está otra vez dándoles órdenes a los discípulos para que ellos tomaran las mismas acciones, repitieran las mismas acciones que él mismo como maestro hacía. Y dice que tenían que enseñar aquello que ellos recibieron, aquello que ellos aprendieron, aquello que ellos vieron, observaron y finalmente consiguieron comprender qué era lo que tenían que hacer. Todo lo que les fue transmitido, Jesús dice: ahora ustedes van y hagan discípulos. Si nosotros observamos entonces estos versículos que acabamos de leer, vamos a entender que seguir a Jesús no es observarlo. Sí, los discípulos observaban a Jesús, caminaban con Jesús día y noche, dormían donde dormían, comían donde Jesús comía, estaban constantemente con Jesús, eran como la sombra de Jesús, pero eso no significa seguirlo.
Porque según la Biblia, según el principio de Cristo, según el concepto de Cristo, seguir significa imitar. Seguir a Cristo no es memorizar citas de Espíritu y Profecía. Seguir a Cristo no es tener el folleto de escuela sabática respondido toda la semana. Seguir a Cristo es imitarle a Él. El finalmente conocer de Él, el finalmente tener comunión, es consecuencia finalmente de que nos convence a que nosotros lo imitemos. Pero seguirlo no es tan solo observarlo. Seguir a Jesús tiene que ver con ser como Él. Cuando Jesús estaba diciendo a los discípulos, id, vayan y hagan lo mismo que yo, Jesús está diciendo, sean como yo, imítenme a mí. Podemos comprender un poquito lo que Pablo comenta, ¿no? Porque Pablo, él entendió muy bien lo que significaba esto y al punto de decirle a aquellas personas que él escribía sus cartas, especialmente en ese contexto a los corintios, cuando Pablo dice, sean imitadores míos, así como yo soy de Cristo. Así como yo soy de Cristo. Es decir, imito a Jesús. Yo entendí lo que hizo Jesús. Yo entendí quién es Jesús. Entonces, si me pongo como su discípulo, si me pongo como su hijo, me pongo como uno que es igual a Él. Uno que es semejante a Él. Uno que hace lo mismo que Él hizo. Nosotros podemos encontrar el secreto para lograr imitar a Jesús, para lograr ser ese discípulo de Jesús en Marcos 3, versículos 13 al 15, cuando vemos a Jesús seleccionando a los 12 discípulos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vamos a analizar un poquito lo que quiere decir aquí para que comprendamos bien lo que nos requiere Dios de nosotros, sus hijos, y finalmente dentro de ello lo que eso va a influenciar, a influir en nuestra familia, en nuestra casa. Primero dice que Jesús estuvo primero en oración. Jesús subió al monte y allí en contacto con el Padre, mientras él estaba rogando, pidiéndole sabiduría al Padre, finalmente Jesús comienza a seleccionar de todas aquellas personas que lo seguían en el contexto de acompañarlo, de ser la sombra de él. Jesús comienza entonces a seleccionar de entre a los que él quiso. Eso es algo importante. ¿Será entonces que Jesús hizo una determinación, estos sí, aquellos no, estos quiero, estos no? No, Jesús estaba seleccionando un contexto, un grupo especial para formarlos, para entregarles educación, para entregarles principios, para entregarles valores y a través de estos se multiplicar constantemente aquello que les fue enseñado. Los discípulos, luego de haber pasado por esta escuela de Jesús, finalmente ahora podrían esparcir este conocimiento, entregar este conocimiento a la familia cristiana que sería formada. Jesús llamó a los que él quiso y la Biblia dice, y vinieron a él. Primero, fueron atraídos por Jesús y con el llamado de Jesús finalmente se llegaron a Jesús. Estuvieron con Jesús y dice que lo estableció a 12 para salir directamente a predicar, no, para estar, para que estuviesen con él. Primero yo soy seleccionado, elegido por Dios. Y si nosotros consideramos lo que dice la palabra de Dios con el efecto del evangelio, vamos a comprender que todos nacimos elegidos por Dios para estar con él en su reino. Todos estamos destinados a la salvación. Ahora que la queramos, que permitamos que esta salvación se cumpla su papel en nosotros, es una decisión nuestra. Pero no hay nadie que nazca en este mundo que finalmente es porque Dios quiere que se vaya a perder y se vaya a salvar. Nada de ello. Pero somos entonces escogidos, somos atraídos y esta atracción nos lleva a estar cerca de Jesús, pero cuando Él nos llama, primero no es para que vayamos a cumplir un ministerio, Él nos llama para que estemos
con Él, porque no puedo cumplir un ministerio si no entiendo qué debo hacer en mi ministerio. No puedo entregar en el ministerio aquello que yo todavía no tengo. Los discípulos no podrían enseñar a las personas si aún no fueron enseñados. Ellos no podrían entregar principios si aún no tenían estos principios. No podrían entregar valores si aún no habían comprendido los valores del reino de Dios. Y mire que los discípulos tenían principios y valores un poco diferentes, distorsionados de aquello que Dios, que Cristo vino a tratar de enseñarnos como principio del reino. La letra de la Biblia estaba muy conocida. Se conocía completamente los 10 mandamientos por su letra, ¿no? Por lo que dice, no matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, no, finalmente honra a tu padre y a tu madre. Eso todo se sabía de letra, pero no de esencia. Y Jesucristo entonces viene a enseñar la esencia de sus enseñanzas para que a través de estas enseñanzas los discípulos ahora, con el aprendizaje que recibieron del maestro, pudieran entregar esto a él. Pero este aprendizaje comenzaba por esta atracción de estar con Jesús. Por eso hay algunos padres que quedan cuestionando, yo no sé qué pasa con mi hijo, yo no consigo entender sus acciones, no consigo entender por qué se comporta así, no sé qué hacer. Padre y madre, si tú pasas tiempo con Dios, sabrá qué hacer. Sabrá cómo finalmente educar, cómo transmitir un principio, porque si estás gastando tiempo para estar con el Padre Celestial, este te dará la capacidad, el conocimiento, la sabiduría de ser padre en la tierra, de ser madre en la tierra, de enseñar un principio, de enseñar una educación, de enseñar un valor que este niño, que esta niña va a necesitar para ser un ciudadano de bien en la tierra, pero un ciudadano destinado a la herencia del reino de los cielos. El esposo que no entiende lo que hace la esposa que no entiende qué hace el esposo, cómo, qué piensa, por qué actúa así, qué es lo que está pasando en nuestro matrimonio. Pues si yo estoy a los pies de Jesús, si yo estoy con Él, como Él estableció para que estuviéramos con Él, voy a saber qué debo hacer, voy a comprender qué papel me toca a mí, voy a entender cuál es el papel del hombre, voy a entender cuál es el papel de la mujer, el papel del esposo, el papel de la esposa, voy a entender que no hay una competencia, no ser de servicio en el hogar, porque muchas de las veces nuestros hogares hoy están con la competencia de quién manda más, si es el hombre, que supuestamente es la cabeza, o si es la mujer que ahora en el tiempo moderno no tiene que permitir que la submisión exista. Pero si hay este tiempo pasado con el maestro, si hay ese tiempo pasado con el gran educador, si hay ese tiempo pasado con el maestro Cristo Jesús, vamos a saber los papeles, los roles, los principios, los valores que finalmente entonces somos capacitados para entregarlos. Sea a nuestra familia, sea en el vecindario, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea donde me toque estar. Después de haber estado con Jesús, por haber sido atraído por Él, porque fui escogido por Él, finalmente dice, para que estuviesen con Él y enviarlos para predicar. Después de estar con Él, después de compartir con Él, después de aprender de Él, después de admirarlo, después de reconocerlo como siendo el Maestro, como siendo el Cristo, como siendo el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces ahora tengo que decir, ahora tengo herramientas que enseñar, ahora tengo estrategias finalmente para entregar una enseñanza, entregar un principio, entregar un valor que mi familia, que el mundo necesita. Y no solo para enviarlos a predicar, sino que Jesús les da autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Yo te pregunto, ¿tú crees en esto? En pleno siglo XXI, en situación de pandemia, ¿tú crees que Cristo ha dado a nosotros, su iglesia, autoridad para sanar enfermedades y expelir demonios? Porque yo quedo pensando, ¿por qué eso no está pasando en el tiempo actual? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Será que el espíritu que estaba en los discípulos ya no está tanto en nosotros hoy? ¿O será que la promesa o esta autoridad solo fue entregada para aquellos 12, los que establecerían la iglesia primitiva y finalmente hasta ahí nomás llegó? Yo espero que tú no creas así, porque yo tampoco no creo. El espíritu es el mismo, el Dios es el mismo, el poder es el mismo, el llamado es el mismo, la autoridad es la misma,
pero creemos en esto. Porque si no creemos, nada pasa. Y es por muchas veces la falta de creer, de esta necesidad de estar con Él, esta necesidad de aprender de Él, que nosotros fallamos en nuestros compromisos y roles de esposo, de esposa, de padre, de madre, de hijos, de ciudadanos, de alumnos, de profesionales, porque nos falta creer, nos falta finalmente aprender a vivir. Y sabe que cuando nosotros miramos la palabra id, cuando Jesucristo dice id y haced discípulos, esta palabra id en el griego original quiere decir mientras caminas. No es que tengo que ir a un determinado lugar, no es que tengo que ir a un determinado país, no es que tengo que cambiar de ciudad, tengo que salir de mi entorno para que finalmente yo pueda cumplir la misión que Dios me ha dado, cumplir ese papel de predicación, cumplir ese papel de formar discípulos. No, es que mientras yo camino, mientras estoy viviendo esta vida, mientras estoy con mis responsabilidades, mientras soy esposa, mientras soy madre, mientras soy alumna, mientras soy hijo, no importa la situación, mientras estoy caminando en esta vida, hago discípulos. Ahora, si nosotros miramos que Jesús lo que hacía, finalmente cuando selecciona a sus 12 discípulos, ahora les da el poder, la autoridad y les dice que hagan lo mismo que él hizo. ¿Sabe lo que quiere decir id y hacer discípulos? Es nada más y nada menos que multiplicar a personas como tú. Ahí quiero que nosotros reflexionemos un poco. ¿Valdría la pena haber 2 Micheles en la tierra? ¿O más de 2? Si me miro a mí en la condición en que me encuentro, una multiplicación de mi persona sería una bendición en la tierra. ¿O será que si yo multiplico a personas como yo, como hizo Jesús, que multiplicó sus discípulos, pasándoles a ellos sus principios, pasándoles a ellos sus valores, pasándoles a ellos sus enseñanzas, para que entonces ellos ahora, hechos como Jesús, representantes de Jesús, pudieran entonces replicar esta imagen también en otros? Entonces, si yo me miro a mí, en cómo trato a mi esposo, cómo trato a la esposa, cómo trato a los niños, cómo trato a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de la universidad, si me miro a mí, la forma como vivo, ¿valdría la pena replicar personas como yo? ¿Sería de gran beneficio o bendición para el mundo que hubiera más personas como yo? Porque si la respuesta ahora es un no, se entiende que nos falta estar a los pies del maestro. Si yo me miro a mí y veo que replicar personas como yo quizás no sería lo mejor para este mundo ahora, entonces me está apuntando la gran necesidad de correr a los pies del maestro para aprender de él y entonces con valor, con valentía, atreverme, osarme a replicar, a multiplicar personas como yo. Tener este valor como tuvo Pablo. Sean imitadores míos, porque yo soy imitador de Cristo. Y algunos pueden decir entonces, Michelle, entonces espera, porque si yo me miro y veo que no estoy bien todavía y por lo tanto no consigo hacer buenos discípulos, ¿qué hago? Si nosotros miramos, queridos, miremos un poquito el carácter que tenían las personas, los hombres que Jesús eligió. Había entre ellos aquellos que lo negarían. Había entre los discípulos algunos que expresarían su deseo de ver que otros fueran destruidos, porque se dispusieron incluso a decir a Jesús, si tú quieres, Señor, oramos, el fuego del cielo cae sobre ellos y sean consumidos todos. Había entre ellos aquellos que peleaban por quién era el mayor, quién era el mejor. Había entre ellos aquel que iba a negar, a entregar a Jesús, a traicionar a Jesús para otras autoridades. Había entre ellos aquellos que querían en momentos egoístas, ¿no? Señor, no me importa dónde van a estar los demás, pero desde que yo esté a tu derecha y mi hermano esté a la izquierda, los demás, si van a estar, no me importa, pero que nosotros estemos. Es decir, habían personas egocéntricas, habían personas egoístas, habían personas avarentas, habían personas que peleaban constantemente por sus propios deseos sin pensar en los demás. Eran personas problemáticas, eran personas complicadas, eran personas difíciles de lidiar. Lo que significa que Dios no está escogiendo los mejores para que estos transformen discípulos. Es que Dios está llamando a todos los que entienden,
que necesitan estar a los pies del maestro, que necesitan volver al maestro, que necesitan tener este contacto íntimo con él para entonces aprender lo que significa ser discípulo, para que él mismo ponga su imagen en ellos y entonces puedan replicar en otras personas la misma imagen que aprendieron a tener. La diferencia, la única cosa semejante que había entre los discípulos, pese a toda la diferencia de carácter, porque habían aquellos que eran melancólicos, habían aquellos que eran sanguíneos, habían aquellos que eran flojos, pero una cosa que había en común en todos ellos se llama disposición. Estaban dispuestos. Y por simplemente estar dispuestos a lo que Jesús necesitaba, para que pudiera enseñarles lo que ellos deberían enseñar, para que pudieran entonces mostrarles lo que ellos deberían vivir. Cuando veo, por ejemplo, esta cita que dice, cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, estas personas enfermas, personas que estaban con necesidades, cuando la virtud de Cristo penetraba en estas personas, quedaban convencidas de pecado y muchos eran sanados en su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. Y mira la pregunta que nos hace ahora. El Evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy, en el año 2021, en el siglo XXI, por qué no habíamos de presenciar hoy los mismos resultados? Tiene el mismo poder el Evangelio, tanto de convencer a las personas a su condición de pecado, como también sanarlas en su estado físico. Tiene el mismo poder. Entonces, ¿por qué no vamos a ver hoy los mismos resultados que Jesús experimentó, que los discípulos experimentaron? ¿Te acuerdas cuando ellos, después de haber sido enviados por Jesús para predicar, para sanar, para expulsar demonios, para enseñar a las personas lo que habían aprendido, ellos regresan a Jesús felices y contentos y le dicen, Señor, nosotros sanamos a personas en tu nombre, expelimos demonios en tu nombre, nosotros hablábamos y los demonios desaparecían? Y Jesús les mira, en vez de decirles, eso es, felicitaciones, vamos que se pueden, chicos, no. Jesús solo dice, yo he visto Satanás caer del cielo desde un principio. Venid y descansad un poco. ¿Por qué Jesús da esta respuesta a los discípulos? Primero le quiso decir, oye, recuerdan, los demonios salen porque este reinado de Satanás ya es fallido. No es un reinado que está imperando y que va a reinar por todo siempre, porque desde un principio Satanás es caído, es perdedor. Por eso hablar en el nombre de Jesús, por eso invocar el nombre de Jesús en una vida, por eso enseñarle a una persona la palabra, por eso educarles a los hijos, es posible en el nombre de Jesús, porque Jesús es el vencedor. Entonces, cuando Jesús dice ahora, venid a descansar un poco, Jesús está diciendo, venid a estar conmigo otra vez, porque recuerda que no está en ti el conocimiento, no está en ti la sabiduría, no está en ti el poder, no está en ti la autoridad, está en mí. Y cuanto más tiempo estás conmigo, entonces podrás salir y cumplir lo que yo les pido que cumplan, imitándome a mí. Y por esto el Evangelio tendrá el mismo poder y veremos los mismos resultados hoy, mañana y por los siglos de los siglos. ¿Por qué entonces ahora no vemos los mismos resultados? Pregunto, ¿qué está faltando? Yo no creo que falta conocimiento. ¿Cuánto tenemos de literatura que nos enseña? Y aparte de tener la poderosa palabra de Dios, que es nuestra regla de fe, nuestro manual de vida, y sabemos y conocemos y tenemos versículos de memoria, pero ¿qué es entonces lo que está faltando? Está faltando la intimidad, está faltando el contacto personal, está faltando conocer realmente quién es Jesús y tenerlo como este Dios todopoderoso, que las fuerzas del infierno no tienen nada contra él. Está faltando esta intimidad. Y es por eso que entendemos en Mateo 10, 40 y 42, que a mí me encantan estos versículos, este versículo porque ahí está, nos está diciendo, perdón, ahí ahora sí, nos está diciendo claramente a quienes nosotros representamos, porque Jesús dice a los discípulos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe.
Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, a uno de estos discípulos, por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En el contexto del discipulado, de formar otras personas como uno es, estamos viendo a Jesús diciendo, el que recibe a ti, me recibe a mí. Y eso quiere encajar en el contexto de familia también. La esposa que te tiene a Cristo. El esposo que te recibe, recibe a Cristo. Los hijos que tienes, recibe a Cristo. Los colegas de trabajo, los compañeros de estudio, por tenerte a ti, por recibirte a ti, recibe a Jesús. ¿Saben que esto es hermoso? Eso es una realidad que debe conmover nuestro corazón al punto de convencernos de que es necesario que estemos a los pies del Maestro para que Él nos transforme en sus auxiliadores en la formación de otros seres humanos. Formación de carácter en marido y mujer, de los hijos, de nuestros amigos, las personas que están en contacto con nosotros, dice Jesús, están en contacto con Él. Reciben a Él y por recibirle a Él, reciben al Padre que está en los cielos. Y aún dice que la persona que te dé a ti un vasito de agua que sea, porque tú eres discípulo, esta persona no perderá jamás su recompensa. Yo me acuerdo que cuando yo fui a hacer mi primer año en misión en una ciudad de 500 kilómetros de distancia de mi ciudad en Brasil, allí teníamos que plantar una iglesia porque no había iglesia adventista en aquella ciudad. Yo con la chica que era mi pareja misionera le decía, vayamos a bendecir a las personas hoy. Y ella me decía, ¿cómo esto? Y comenzamos a salir casa por casa pidiendo un vaso de agua. Porque aquel que nos da un vaso de agua, siendo nosotros discípulos, por haber estado a los pies del Maestro, por estar aprendiendo de Él, conociendo de Él, recibiendo sus principios y valores, y estar dispuestos a ser enviados por Él para finalmente cumplir lo mismo que Él cumplió, replicar las mismas enseñanzas que Él nos dio, solamente que nos den un vasito de agua, esta persona ya recibe su recompensa. Entonces salimos para bendecir. El que nos daba no sé cuántos litros de agua tomamos en aquel día, pero sabemos que toda persona que nos dio un vasito de agua fue bendecida por Dios. Ahora imagínate, el hijo que te obedece a ti. Imagínate la esposa que te admira y que es tu compañera. Imagínate el esposo que es la guía, la cabeza espiritual de tu hogar. ¿Qué es lo que él va a recibir? Si tan solo por haber estado a los pies de Jesús, se decide formarse como un discípulo que forma a otros discípulos en su hogar. ¿Qué va a recibir esta familia? Bendición. Si solo un vaso de agua nos hace recibir recompensa, imagina el transmitir valores, el entregar principios, enseñanzas que yo aprendí tan solo a los pies del Maestro. No hay familia que no sea bendecida, no hay familia que no sea completa, no hay familia que no esté íntegramente lista para recibir la herencia de los cielos. Queridos, Jesús cuando dice, id y haced discípulos, porque antes había escogido a estos, atraído a estos para estar con Él, Jesús sabía lo que estaba haciendo. Porque en realidad no es que la obra de Dios, que ese proceso de discipulado depende de nosotros. Sin ti o sin mí las cosas sucederían, pero somos nosotros los que necesitamos. Ya hemos hecho un taller aquí con los misioneros que nos acompañaron y vimos también la realidad, los efectos del servicio, del altruismo dentro de nosotros cuando nos ponemos a ayudar a alguien. Imagina cuando dice Pablo que principalmente los de nuestra casa, los de nuestra propia familia, la bendición es completa. Podemos realmente probar de grandes maravillas de Dios si nos ponemos a los pies del Maestro y seguimos sus pasos en sanar, en cuidar, en amar, en respetar. Aquel famoso método de Cristo que dice que Jesús se acercaba a las personas como quien quiere hacer el bien. Les mostraba simpatía,
atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces les decía, sígueme. Trae esto al contexto de familia. El esposo que se acerca a la esposa como quien quiere hacer el bien, le muestra simpatía, conoce sus necesidades y las atiende, se gana su confianza y entonces puede decir a la mujer, sé como yo, como Pablo fue capaz de decir. Acercarse a los hijos como quien quiere hacerles el bien, mostrarles simpatía a los niños, compasión a los niños, finalmente atender las necesidades físicas, mentales y espirituales que tienen, ganarse la confianza porque se transformó en una familia amiga, una familia unida. Entonces puede decirle a sus hijos, síganme, imítenme, sean como yo. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabía lo que nos estaba pidiendo. Jesús sabía cómo estaba educando. Por eso no conseguimos educar el hogar, educar a la iglesia, educar nuestra escuela y entregar en nuestras escuelas la verdadera educación si antes no estamos nosotros a los pies del maestro para finalmente aprender a seguir sus pasos. Por eso me gusta mucho lo que está en Camino a Cristo, página 78, y dice, si hemos probado y visto, solamente si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros. Anhelaremos seguir en la senda que Jesús recorrió y desearemos que quienes nos rodean, familia, amigos, hermanos de iglesia, colegas de trabajo, amigos en la universidad o en la escuela, desearemos que estos puedan ver en nosotros el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunto, ¿vale o no vale la pena el servicio del discipulado? Jesucristo quiere que nosotros formemos desde nuestras casas pequeños Cristos, porque si nosotros hemos probado y hemos visto que Él es bueno, y solo vamos a probar y ver si estamos a los pies de Él, si estamos aprendiendo de Él, recibiendo conocimiento de Él, entonces probamos que Él es bueno, vemos, es decir, experimentamos, comprobamos que Él es bueno, entonces tendremos algo que enseñar a otros. Vamos a desear que esas personas vean a Jesús en nosotros y vamos a anhelar seguir los pasos que Jesús siguió. ¿Esta es tu voluntad? ¿Este también es tu deseo? Espero que así lo sea para que Jesús finalmente nos convierta en sus discípulos y nosotros formemos otras personas como nosotros desde nuestras casas. Dios nos bendiga.